las clases 3 y 4 nos dedicamos especialmente a destacar, analizar una serie de elementos que a fines del siglo XIX caracterizaron tanto a la historia y a la geografía como disciplinas científicas, cuanto a la historia y la geografía como saberes escolares. Estos campos del saber en ese momento se estaban constituyendo como áreas académicas específicas. Resumiendo brevemente los argumentos que desplegamos a lo largo de las clases, podríamos señalar o destacar el vínculo estrecho que se establece entre los estados nacionales modernos y la historia y la geografía. Y cómo estas dos disciplinas se convirtieron en instrumentos indispensables de algún modo para estos estados en la tarea de construir identidades nacionales. Justamente porque ambas permitían buscar, rastrear, tanto en el pasado como en los espacios físicos, aquellos elementos compartidos sobre los cuales podía fundarse o hilvanarse esa identidad colectiva. Esto dio lugar a la orientación de estos saberes en clave fuertemente identitaria y, por otro lado, a la construcción de una historia y una geografía escolar apoyadas en ese modelo. En ese sentido, para profundizar algunos de estos aspectos que estuvimos trabajando a lo largo de las clases anteriores, es que me pareció interesante convocar a Mariana Leukovics. Mariana es una especialista en estos temas, es una especialista en la enseñanza de las ciencias sociales para el nivel primario. Hace muchos años que viene investigando sobre estos temas, que además enseña a enseñar a futuros maestros ciencias sociales, que además ha participado de varios emprendimientos vinculados a la confección de documentos curriculares, de materiales didácticos, pero que además de todo esto tiene un vínculo más estrecho con nosotros, con ustedes y con nosotros, porque es la coordinadora de la especialización en ciencias sociales para el nivel primario, por la cual ustedes están transitando. En ese sentido, me parecía interesante pedirle a Mariana que compartiera sus reflexiones sobre básicamente dos cuestiones. Por un lado, cuáles serían los problemas de pensar y de enseñar ciencias sociales a partir de esta clave nacional que mencionábamos hace un momento, y por otro lado, cuáles serían las consecuencias de apoyar la enseñanza de la historia y la geografía en esta clave identitaria. La enseñanza de la historia y de la geografía en clave nacional se relaciona fuertemente con los propósitos de la escuela en sus etapas fundacionales, es decir, con esos propósitos identitarios de conformar la nacionalidad y con lo que terminamos llamando el modelo de la identidad nacional. En ese modelo de la identidad nacional, la nación resulta cosificada, eternizada, prácticamente es una realidad sin historia. Se postura una historia, pero que es un relato un tanto mítico, porque la nación en realidad está postulada desde el origen, aunque fuera en germen. Hay un desarrollo fatal, o sea que tiene que suceder sí o sí, porque hay que dar cuenta de la Argentina tal como es hoy. Entonces desde allí medio que se reconstruye hacia atrás. Ese desarrollo fatal en realidad niega la historia, porque la historia es contingencia, es conflicto, es ver qué puede pasar en cada momento. Si la historia se construye para dar cuenta exactamente de la Argentina, cómo terminó siendo, resulta que se anulan los conflictos, se anula la contingencia y con eso se anula la historia. Tal vez estas cuestiones se vean más claras si tomamos un ejemplo. El que yo seleccioné es el descubrimiento, entre comillas por supuesto, y conquista de América. Tradicionalmente es un contenido que está desde los comienzos del sistema educativo, tomado
desde dos ideas eje muy fuertes. Una es la Argentina eterna y la otra es la perspectiva eurocéntrica. Se estudia, aunque el problema es cómo está construyendo un imperio colonial que tiene su base en España, en realidad se estudia todo lo que cae dentro de los límites de lo que luego va a ser el territorio argentino, lo cual desnaturaliza por completo el problema a enseñar. ¿Pero por qué lo hace? Porque el objetivo de enseñar aquí es construir el relato acerca de cómo la Argentina llegó a ser lo que es hoy. Esta perspectiva tiene desde el vamos el pecado del anacronismo, porque todo lo que va a entrar como contenido escolar pasa por el tamiz de la cuestión nacional, de la nación. Y por supuesto, la perspectiva eurocéntrica supone que los protagonistas de todo este proceso son los conquistadores, ¿no? Es esta larga tradición de enseñar donde los sujetos que aparecen pueden ser Colón, Cortés, Pizarro, Almagro, los marinos, los viajes de exploración, mientras que por otro lado los indios tienen como un rol mucho más pasivo. Solía dedicarse un tiempo a explicar la conquista como un hecho inmediato, uniforme, de un poco tiempo, bueno, se enfrentan, ganan los españoles y se acabó. Después un poquitito quizás la fundación de ciudades, y el tema escolar se retoma recién en 1776 para hablar de la creación del virreinato del Río de la Plata. De esta manera no se da cuenta para nada de lo que significó para gran parte de América conformar durante prácticamente 3 siglos un gran imperio colonial, es decir, qué significó en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales, religiosos, desde todo punto de vista y de construcción del territorio. De esta manera se enseñaba la conquista de América, la conquista, y en la historia argentina sin Potosí, sin tomar en cuenta que el eje de toda esta etapa pasa por la producción de minerales, fundamentalmente plata, y para lo que es América del Sur, por el centro minero de Potosí. Eso ordena todas las relaciones económicas, sociales, políticas a lo largo de todo este larguísimo periodo colonial, y entonces se enseñaba sin Potosí, con lo cual no hay forma de explicar las cosas que suceden, simplemente se puede narrar, y por otro lado cobra en este modelo una centralidad, en el modelo de enseñanza, una centralidad Buenos Aires que no se condice con la realidad. La ciudad de Buenos Aires aparece como en 1776, o sea, se habla 2 veces de las 2 fundaciones de una ciudad que en realidad si se hubo que fundarla 2 veces es porque la primera no resultó, no hay 2. Por otro lado, esta centralidad de Buenos Aires tiene que ver con que se proyecta esta Argentina actual sobre el pasado, y entonces queda deformada esa realidad, hablando de una ciudad que fue importante en épocas en que realmente ocupaba una situación totalmente marginal. Esto a veces es muy difícil porque desafía el sentido común. Los argentinos tenemos, así como tenemos naturalizada la nación, tenemos naturalizado el lugar que tiene la ciudad de Buenos Aires en esa nación. A veces con chicos es interesante pensar, por ejemplo, con imágenes, mostrar imágenes de distintos cabildos, y se sorprenden cuando ven que el cabildo de Buenos Aires es mucho más chico, menos suntuoso, menos monumental que los cabildos de Salta, de Córdoba, ni que hablar de Asunción o de Quito. Por suerte, creo que actualmente cada vez los diseños curriculares y los textos escolares van dejando atrás esta perspectiva en la enseñanza, aunque es posible que en la enseñanza usual, lo que realmente pasa en las aulas, en esa enseñanza usual persista bastante más esta mirada tradicional. Eso con respecto a los contenidos que se enseñan. La otra cuestión que se planteaba era qué pasa con la concepción de la historia en esta perspectiva. Así como se eterniza y cosifica la nación, se eterniza y cosifica el conocimiento histórico. El conocimiento histórico, la historia como conocimiento de esa realidad pasada, queda establecido como un saber verdadero, acabado,
validado y que la escuela debe dosificar, adaptar y transmitir. Entonces, resulta ser que en el pasado hubo historia, tanto para los procesos históricos concretos como para la producción de un discurso que lo explica, pero en el presente ya no. La Argentina quedó constituida en torno de 1810, queda configurada y a las generaciones subsiguientes solo nos toca ocupar un lugar en ese desarrollo preestablecido. En cuanto al conocimiento histórico pasa más o menos igual. La historia argentina, la narración queda más o menos establecida hacia las primeras décadas del siglo XX y ya no hay lugar para el debate, no se revisan conocimientos, no se considera este saber en construcción, este saber provisorio, no se renuevan las preguntas, nada entonces de debates, de controversias, de incertidumbres. Las consecuencias son muchas. En principio, estos procesos, esta forma de presentar los procesos se aleja de una posibilidad explicativa y habilita sobre todo el aprendizaje memorístico. Pero de esos muchas consecuencias que puede tener, me interesaba remarcar uno que tiene que ver con la formación ciudadana, la formación para la participación. Sí, en este tipo de historia, con tan escasa lugar para la contingencia, para los actores sociales, para los resultados imprevistos, es muy poca la actitud crítica que se puede desarrollar y es muy poco lo que se puede pensar en la formación de los niños y jóvenes para la participación activa, participativa, que vaya más allá, que no se identifique con el sufragio y que vaya mucho más allá.